¿Te has detenido a pensar qué es lo que realmente hace sonreír a un niño? ¿Será el dinero, las mansiones, los coches de lujo? ¿O será algo mucho más simple, algo que no se puede comprar? La historia que vas a escuchar hoy te hará cuestionar todo lo que crees sobre el éxito, el amor y lo que realmente importa en la vida. Prepárate porque descubrirás cómo una simple empleada de limpieza logró hacer algo que un millonario no había conseguido en meses: devolverle la alegría a dos niños que habían perdido las ganas de vivir. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias Ocultas. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios desde dónde y a qué hora nos escuchas. Gabriel Herrera tenía 45 años y era dueño de un imperio financiero, valorado en más de 100 millones de pesos. Sus empresas estaban repartidas por toda la Ciudad de México, desde constructoras en Santa Fe hasta cadenas de Minion, restaurantes en Polanco. Vivía en una mansión de 100 metros de Hermeters en Lomas de Chapultepec Suites, cine particular, gimnasio completo y una piscina que parecía sacada de un resort de 5 estrellas. Gabriel tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero había perdido lo único que realmente importaba. Su familia estaba destrozada. Hacía 8 meses, Isabel, su esposa durante 15 años, había muerto en un accidente de coche en el periférico. Un choque frontal en una lluviosa tarde de martes lo cambió en todo para siempre. Gabriel quedó viudo a los 45 años con 2 hijos pequeños, Lucas de 8 años y Valentina de apenas 5. Lo que no esperaba era cómo la muerte de Isabel le afectaría no solo a él, sino principalmente a los niños. Lucas, que antes era un niño alegre y hablador, se volvió callado y retraído. Pasaba horas en su cuarto con la tablet, sin interés en jugar o conversar. Valentina, que siempre fue el rayo de sol de la casa, ahora lloraba por cualquier motivo y se negaba a comer en la mayoría de las comidas. Los dos parecían fantasmas, deambulando por los pasillos de la mansión, perdidos en una tristeza que ni Gabriel sabía cómo curar. Gabriel intentó de todo. Contrató psicólogos infantiles de los mejores consultorios de la Ciudad de México, pagando 5,000 pesos por sesión. Compró juguetes que los niños pedían, transformó uno de los cuartos en una sala de juegos completa, con videojuegos importados e incluso instaló un área de juegos profesional en el jardín. Nada funcionaba. Los niños comían solo lo suficiente para sobrevivir. Lucas había perdido 3 kilos y Valentina parecía cada día más apática. Las niñeras que Gabriel contrató no duraban ni un mes. La primera, la señora Carmen, una señora experimentada de la Condesa, renunció después de 3 semanas diciendo que los niños eran imposibles de tratar. La segunda, Jessica, una joven graduada en pedagogía, aguantó solo 15 días antes de pedir su renuncia, alegando que el ambiente era demasiado pesado. Latz, tercera, ni siquiera completó una semana. Gabriel se sentía completamente perdido. Él, que dirigía reuniones con decenas de ejecutivos, que cerraba negocios millonarios, que era respetado en todo el mercado financiero de la capital, no conseguía hacer sonreír a sus propios hijos. Peor aún, ni siquiera conseguía que comieran bien. Era como si Isabel se hubiera llevado consigo toda la vida y la alegría de aquella casa. Durante esos meses terribles, Gabriel se sumergió aún más en el trabajo. Salía de casa a las 6 de la mañana y volvía a las 10 de la noche, dejando a los niños al cuidado de las niñeras que iban y venían. Los fines de semana, cuando debería estar con Lucas y Valentina, se encerraba en el despacho de la mansión para resolver pendientes o simplemente porque no sabía cómo lidiar con el silencio incómodo que se había instalado entre ellos. La mansión, que antes estaba llena de risas, juegos y conversaciones animadas durante la cena, ahora parecía un mausoleo. El piano de cola de la sala de estar, donde Isabel tocaba todas las noches, permanecía cerrado y polvoriento. La mesa del comedor para 8 personas nunca tenía más de 3 lugares ocupados, y aún así las comidas transcurrían en completo silencio. Gabriel comía mecánicamente, mientras Lucas picoteaba la comida en el plato y Valentina apenas jugaba con los alimentos sin llevarse casi nada a la boca. Fue entonces cuando Elena llegó a sus vidas. Elena Sánchez, 42 años, residente de Iztapalapa, en la periferia de la Ciudad de México, no vino como niñera. Gabriel había desistido de contratar cuidadoras después de la serie de fracasos. Elena fue contratada como empleada de limpieza a través de una empresa que Gabriel usaba en las oficinas de sus compañías.
La primera impresión de Gabriel sobre Elena fue completamente superficial y prejuiciosa. Llegó el lunes por la mañana vistiendo un uniforme simple azul marino, el cabello recogido en un moño sencillo, sin maquillaje, cargando una bolsa de tela desgastada y usando zapatos bajos gastados por el tiempo. Gabriel la saludó rápidamente antes de salir para el trabajo, dándole solo las instrucciones básicas: limpiar la casa, cambiar la ropa de cama, organizar la cocina, nada más. Lo que Gabriel no sabía era que Elena cargaba consigo un bagaje de experiencias, que ninguna de las niñeras caras y especializadas que él había contratado poseía. Elena era madre de 3 hijos. Javier, de 22 años, graduado en Ingeniería Civil por el Instituto Politécnico Nacional. Daniela, de 19 años, estudiante de enfermería en la UNAM, y Carlos, de 15 años, estudiante de secundaria en una escuela pública en Nesa. Los había criado prácticamente sola después de que su marido los abandonara cuando Carlos tenía apenas 2 años. Durante 15 años, Elena trabajó en 3 empleos diferentes para poder mantener a su familia y pagar los estudios de sus hijos. Por la mañana hacía limpieza en casas de clase media alta en la colonia Roma Norte. Por la tarde trabajaba como auxiliar de cocina en un restaurante en Coyoacán. Por la noche, 3 veces por semana, limpiaba oficinas en el centro de la ciudad. Los fines de semana, cuando no estaba trabajando, Elena enseñaba a sus hijos, ayudaba con las tareas y siempre encontraba una manera de transformar los momentos difíciles en recuerdos especiales. Pero había algo que Gabriel jamás podría imaginar sobre aquella mujer sencilla que había llegado para limpiar su casa. Elena era licenciada en Pedagogía por la Universidad del Valse de México. Había hecho una especialización en psicopedagogía infantil y trabajado durante 8 años como maestra de primaria antes de que la vida la obligara a cambiar de rumbo. Cuando su exmarido desapareció, dejando deudas que ella tuvo que asumir para no perder la casa, Elena necesitó abandonar la carrera que amaba para conseguir trabajos que pagaran de inmediato y en efectivo. Durante los primeros días trabajando en la mansión de los Herrera, Elena observaba todo en silencio. Llegaba a las 8 de la mañana cuando Gabriel ya se había ido y veía a Lucas y Valentina desayunando bajo la supervisión de la nueva niñera Fernanda. Los niños apenas tocaban el pan, dejaban el jugo a la mitad y se levantaban de la mesa en cuanto podían. Fernanda, una joven de 25 años recién graduada en pedagogía, intentaba animarlos con conversaciones forzadas, pero era evidente que no estaba consiguiendo crear ningún vínculo. Elena limpiaba la casa prestando atención a cada detalle que contaba la historia de aquella familia. En el cuarto de Lucas vio decenas de juguetes caros tirados por los rincones, todavía en sus empaques originales. Coches a escala de Ferrari que costaban más de 3,000 pesos cada uno. Videojuegos que valían 20,000 pesos, kits de construcción de Marvel que Gabriel había comprado por más de 5,000 pesos. Todo estaba arrumbado, como si Lucas hubiera perdido completamente el interés en jugar. En el cuarto de Valentina la situación era aún más conmovedora. Había una colección de muñecas importadas, cada una costando entre 4,000 y 5,000 pesos, todas aún en sus cajas. Una casita de muñecas de madera pintada a mano que Gabriel había encargado especialmente a un artesano de Valle de Bravo por 30,000 pesos. Estaba en un rincón del cuarto, pero estaba claro que Valentina nunca había jugado con ella. La ropita de muñeca que costó una fortuna en una tienda de Mazarik estaba toda doblada en los cajones sin haber sido usada nunca. Lo que más llamó la atención de Elena fueron las fotografías esparcidas por la casa. En la sala de estar, encima del piano polvoriento, había una foto de familia tomada en la última Navidad. Isabel estaba radiante, usando un vestido rojo, abrazada a Gabriel, mientras Lucas y Valentina sonreían ampliamente, uno a cada lado. Era imposible no notar la diferencia. En la foto, los niños parecían completamente diferentes a los que ella veía ahora todos los días. En la cocina, Elena encontró más pistas sobre cómo había funcionado aquella familia antes de la tragedia. Había un cuaderno de recetas escrito a mano con la letra delicada de Isabel. Recetas de pasteles de chocolate, brigadeiros caseros, tarta de manzana, pan de miel. En la contraportada del cuaderno, Isabel había pegado una foto de ella haciendo un pastel junto con Lucas y Valentina. Los 3 estaban cubiertos de harina y chocolate, riendo con las manos sucias de masa. Era la imagen perfecta de una familia feliz. Elena también notó que el refrigerador estaba siempre lleno de comidas caras y sofisticadas
que Gabriel mandaba al chofer a buscar en los mejores restaurantes de la Ciudad de México. Sushi de Paul, pastas de contramar, dulces de la pastelería El Globo. Pero los niños apenas tocaban esas delicias. Preferían quedarse sin comer a probar aquellas comidas que, por más gourmet que fueran, no tenían el sabor de casa, el sabor del amor que Isabel ponía en cada comida. Durante la segunda semana, trabajando en la mansión, Elena presenció una escena que la marcó profundamente. Era jueves, alrededor de las 3 de la tarde, y ella estaba estaba limpiando el comedor cuando escuchó a Valentina llorando en la cocina. La niña estaba sentada en el suelo, abrazada a una muñeca vieja y gastada, la única muñeca que realmente usaba, que claramente había sido un regalo de Isabel. Valentina lloraba diciendo en voz baja: «Mamá, quiero comer tu pastel de chocolate. ¿Por qué no vuelves para hacer pastel conmigo?» Fernanda, la niñera, intentaba consolarla ofreciéndole un trozo de tarta cara que Gabriel había mandado a buscar a una pastelería famosa, pero Valentina la empujaba gritando que no era igual al de su mamá. En ese momento, Elena sintió que el corazón se le encogía. Ella conocía ese dolor, esa nostalgia imposible de llenar con dinero o regalos caros. Cuando sus hijos eran pequeños y ella necesitaba trabajar hasta tarde, ellos también la extrañaban. La diferencia era que Elena siempre encontraba una manera de estar presente, incluso cuando físicamente no podía. Dejaba notitas en la lonchera, preparaba comidas especiales los fines de semana, creaba tradiciones simples pero significativas que hacían que sus hijos se sintieran amados. Elena terminó de limpiar la sala y fue a la cocina. Valentina todavía estaba en el suelo, ahora solo Zoilo osando en voz baja. Fernanda estaba al teléfono, probablemente quejándose con alguna amiga sobre lo difícil que era trabajar con niños problemáticos. Fue entonces cuando Elena hizo algo que lo cambiaría todo. Se arrodilló al lado de Valentina y le dijo suavemente: «Hola, princesa, ¿puedes contarme cómo era el pastel de chocolate de tu mamá?» Valentina levantó sus ojitos rojos de tanto llorar y por primera vez en semanas habló sobre Isabel. Contó cómo su mamá la dejaba romper los huevos, aunque hiciera un desastre, como lamía el tazón juntas después de hacer la masa, como Isabel hacía caritas en el pastel usando crema batida y chispas de colores, como cantaban las mañanitas, aunque no fuera el cumpleaños de nadie, solo por la alegría de estar juntas. Fernanda, irritada por la intromisión de la empleada de limpieza, dijo bruscamente: «Valentina, sabes que no puedes estar hablando con la señora de la limpieza. A tu papá no le va a gustar». Pero Valentina, por primera vez en meses, ignoró completamente a la niñera y continuó conversando con Elena, que escuchaba cada palabra con genuino interés y cariño. Cuando Lucas llegó de la escuela privada donde estudiaba, encontró a Valentina todavía conversando con Elena en la cocina. Normalmente él iba directo a su cuarto y solo salía a la hora de la cena, pero algo en esa escena lo intrigó. Se acercó despacio y escuchó a Elena preguntándole a Valentina, y a Lucas también le gustaba ayudar a mamá en la cocina. Fue la primera vez en meses que alguien incluía a Lucas en una conversación sobre Isabel de forma natural, sin parecer que le estaban haciendo terapia o intentando resolver algo. Lucas, que había desarrollado una aversión a cualquier mención de su madre, porque siempre venía acompañada de miradas de lástima y frases hechas sobre superar la pérdida, se sintió curiosamente cómodo con la simplicidad de Elena. «Yo ayudaba a mamá a hacer brigadeiro», dijo Lucas en voz baja, como si estuviera confesando un secreto. «Ella me dejaba hacer las bolitas y yo siempre comía más brigadeiro del que ponía en la bandeja». Por primera vez en 8 meses, Lucas sonrió. Fue una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero Elena la notó. Fernanda, incómoda con la situación, intentó interrumpir. «Niños, vamos a la sala a ver caricaturas. Tenemos Netflix, Amazon Prime, todos los canales que quieran», pero Lucas y Valentina ignoraron completamente a la niñera. Por primera vez en meses, estaban realmente enganchados en una conversación, recordando momentos felices sin que eso les trajera solo tristeza. Elena se dio cuenta de que había una oportunidad única. Esos niños no necesitaban más juguetes caros o entretenimiento sofisticado. Necesitaban a alguien que entendiera que extrañar a su madre no era un problema a resolver, sino una parte natural del amor que sentían por Isabel. Necesitaban a alguien que no intentara reemplazar a Isabel, sino que honrara su memoria de forma saludable y amorosa. El viernes de esa semana, Elena tomó una decisión que lo cambiaría todo. Llegó al trabajo cargando, además de los productos de limpieza, una bolsa discreta con ingredientes simples:
Huevos, harina, chocolate en polvo, azúcar, leche. Había decidido hacer algo que ninguna de las niñeras caras y especializadas había pensado en hacer. No intentar que Lucas y Valentina olvidaran a Isabel, sino honrar su memoria, creando nuevos momentos especiales. Cuando los niños volvieron de Saint-Onseam, la escuela, Elena estaba terminando de limpiar la cocina. Valentina, que ahora buscaba a Elena en cuanto llegaba a casa, corrió a la cocina y preguntó: «Elena, ¿puedes contar más historias de cuando eras niña?». Fue entonces cuando Elena dijo algo que lo cambiaría todo. «¿Qué tal si en lugar de solo conversar hacemos algo juntos? ¿Qué tal si hacemos un pastel de chocolate? No igual al de tu mamá, porque ese era especial solo de ella, pero un pastel nuestro a nuestro modo». Lucas, que había desarrollado el hábito de quedarse cerca siempre que Elena estaba por ahí, se acercó interesado. «Pero Fernanda dijo que los niños no pueden estar en la cocina sin supervisión de un adulto», dijo él, repitiendo las reglas rígidas que todas las niñeras habían impuesto. Elena sonrió. «Yo soy adulta, ¿no? Y sé muy bien cómo cocinar con niños. Les enseñé a mis 3 hijos desde pequeños. Cocinar juntos es una de las mejores formas de demostrar amor». Fernanda, que estaba en la sala con su celular, ni se dio cuenta de lo que estaba sucediendo en la cocina. Para ella, Elena era solo la empleada de limpieza y los niños eran solo un trabajo aburrido que tenía que soportar hasta encontrar algo mejor. No tenía idea de que en ese momento estaba comenzando una transformación que Gabriel jamás consiguió promover con todo su dinero. Elena le puso un delantal a Valentina y le dio otro a Lucas. Le enseñó a Valentina a romper los huevos con cuidado, dejando que se equivocara e hiciera un desastre sin irritarse. Le mostró a Lucas cómo cernir la harina, explicando que eso dejaba el pastel más esponjoso. Mientras trabajaban, Elena contaba historias sobre cuando enseñaba a sus propios hijos a cocinar, sobre los errores graciosos que ocurrían, sobre cómo cada pastel quedaba diferente, pero siempre delicioso cuando se hacía con amor. Lo que sucedió esa tarde fue mágico. Por primera vez en 8 meses, Lucas y Valentina rieron de verdad. Rieron cuando Valentina tiró harina al suelo. Rieron cuando Lucas exageró con el chocolate en polvo y se manchó toda la cara. Rieron cuando Elena contó cómo su hijo Javier, a la misma edad de Lucas, intentó hacer un pastel solo y se olvidó de ponerle azúcar, resultando en un pastel salado que toda la familia tuvo que fingir que estaba delicioso. Mientras el pastel se horneaba, los 3 se sentaron a la mesa de la cocina a esperar. Valentina, toda sucia de masa y harina, estaba radiante. Lucas, que durante meses no había demostrado interés por nada, se quedó pegado al horno observando el pastel crecer. Elena aprovechó el momento para contar más sobre su propia vida, sobre cómo a veces las cosas más simples son las más especiales, sobre cómo cocinar juntos era una forma de decir «te un quiero» sin necesidad de palabras. Cuando el pastel estuvo listo, Elena enseñó a los niños a probar con un palillo si estaba en su punto. El olor a pastel casero invadió la cocina, un olor que esa casa no sentía desde 1970, hacía mucho tiempo. Valentina aplaudió cuando Elena desmoldó el pastel perfecto y fragante. Lucas, que durante meses apenas sonreía, dio una sonrisa enorme al ver el resultado de su trabajo. Pero el momento más especial aún estaba por llegar. Elena cortó 3 pedazos del pastel y sirvió un platito para cada uno. Cuando Valentina dio el primer bocado, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alegría, de una nostalgia buena, de una conexión con los momentos felices que había vivido con Isabel. «No es igual al de mamá», dijo Valentina, «pero está rico de todos modos. Está rico porque lo hicimos juntos». Lucas asintió comiendo su pedazo con ganas por primera vez en meses. «Mamá estaría feliz de vernos hacer pastel», dijo él. Y por primera vez logró hablar de Isabel sin que eso le trajera solo dolor. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias Ocultas. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando desde dónde eres y a qué hora nos escuchas. Fernanda, que finalmente fue a la cocina a ver qué estaba pasando, se quedó en shock al encontrar a los niños comiendo pastel y conversando animadamente con la empleada de limpieza. Su primera reacción fue de irritación. «¿Qué desastre es este, Valentina? Estás toda sucia. Lucas, sabes que no puedes comer dulce antes de la cena, pero algo extraordinario sucedió.
Los niños, por primera vez en meses, defendieron algo que querían hacer. Valentina dijo firmemente, «Quiero quedarme aquí con Elena». Hicimos pastel juntas. Lucas, que siempre obedecía en silencio todas las órdenes de las niñeras, dijo, «No quiero ir a la sala. Aquí está más divertido». Fernanda se quedó desconcertada. En todas las semanas trabajando allí, nunca había visto a los niños demostrar voluntad propia o entusiasmo por algo. Siempre aceptaban pasivamente todo lo que ella proponía, sin mostrar interés real por nada. Ahora, de repente, estaban animados, habladores, sonriendo y todo por causa de la empleada de limpieza. Elena, percibiendo la tensión, dijo diplomáticamente, «Fernanda, no tienes que preocuparte, solo ayudé a los niños a hacer un pastel. Tenían ganas de cocinar. Ahora voy a terminar mi limpieza y luego pueden ir contigo». Pero Valentina se aferró al delantal de Elena. «Quiero que te quedes un poco más. ¿Puedes contar más historias?» Lucas también demostró no querer que Elena se fuera. «Fernanda, puedes quedarte en la sala. Queremos estar aquí con Elena». Fernanda salió de la cocina, irritada, murmurando sobre empleadas que no conocen su lugar y niños maleducados. Pero Elena continuó allí, limpiando el desastre que habían hecho mientras conversaba con Lucas y Valentina sobre recetas, sobre familia, sobre cómo a veces los mejores recuerdos se crean en los momentos más simples. Cuando Gabriel llegó a casa esa noche, alrededor de las 10:30, encontró una escena que no veía desde hacía meses. Lucas y Valentina todavía estaban despiertos en la cocina, terminando de comer pedazos del pastel que habían hecho. Fernanda estaba en la sala visiblemente irritada con su celular. ¿Por qué no se fueron a dormir a Minusatén? ¿Su hora?, preguntó Gabriel, asumiendo automáticamente que había algún problema. Fernanda inmediatamente comenzó a quejarse. «Señor Herrera, necesito hablar con usted. La nueva empleada de limpieza está interfiriendo en mi trabajo. Dejó que los niños hicieran un desastre en la cocina, cocinaran sin supervisión adecuada y ahora no quieren obedecerme». Gabriel, cansado después de otro día agotador de reuniones y problemas empresariales, estaba listo para simplemente mandar a los niños a la cama y resolver la situación de la empleada al día siguiente. Pero entonces algo inusual sucedió. Valentina corrió hacia él y dijo animadamente, «Papá, hicimos pastel. Mira qué rico quedó». Gabriel se detuvo. ¿Cuánto tiempo hacía que Valentina no corría hacia él animada para contarle algo? ¿Cuánto tiempo hacía que no demostraba entusiasmo por alguna actividad? Lucas, que normalmente solo saludaba a su padre rápidamente antes de irse a su cuarto, también se acercó. «Papá, Elena nos enseñó a hacer pastel como lo hacía mamá. Fue muy divertido». Por un momento, Gabriel no supo cómo reaccionar. Durante meses había intentado de todo para ver a sus hijos demostrar algún interés, alguna alegría, alguna voluntad de hacer algo. Había gastado fortunas en juguetes, paseos, actividades, terapeutas, niñeras especializadas, y ahora, de repente, una simple empleada de limpieza había conseguido lo que él no podía, hacer que sus hijos sonrieran de verdad. Gabriel probó un pedazo del pastel. Era un pastel simple, casero, hecho con ingredientes básicos. No era sofisticado como los postres caros que mandaba a buscar a los mejores restaurantes, pero tenía algo especial. Tenía sabor a hogar, sabor a amor, sabor a momentos compartidos. Era el tipo de pastel que Isabel hacía, simple pero hecho con cariño. «¿Dónde está Elena?», preguntó Gabriel. «Ya se fue», respondió Valentina, «pero dijo que mañana nos va a enseñar a ser brigadeiro». «Papá, ¿sabías que tiene 3 hijos y que les enseñó a cocinar desde pequeños?». Gabriel se sorprendió. Durante semanas, Elena había trabajado en su casa y él no sabía prácticamente nada sobre ella, más allá de que era puntual y eficiente en la limpieza. Nunca se había tomado la molestia de conversar con ella o conocer su historia. Para él, ella era solo una empleada más, fácilmente reemplazable como todas las demás. Pero ahora, viendo a sus hijos animados por primera vez en meses, Gabriel comenzó a darse cuenta de que quizás había algo especial en esa mujer que había subestimado completamente. Quizás ella tenía algo que todas las niñeras caras y especializadas no tenían, la capacidad de conectar realmente con Lucas y Valentina de forma genuina y cariñosa. Fernanda, viendo que Gabriel no estaba automáticamente de su lado, intensificó las quejas. «Señor Herrera, yo estudié pedagogía. Tengo formación específica para cuidar niños. No es apropiado que una empleada de limpieza interfiera en el desarrollo educativo de los niños. Eso puede confundirlos y perturbar la rutina que estoy intentando establecer». Gabriel miró a Fernanda, luego a sus hijos.
Valentina estaba abrazada a él, algo que no sucedía desde hacía semanas. Lucas estaba contando animadamente cómo había aprendido a cernir la harina. Por primera vez en meses, parecían realmente vivos, realmente felices. Fernanda, dijo Gabriel después de unos minutos de reflexión. Gracias por sus servicios, pero ya no los necesitaremos a partir de mañana. Fernanda se quedó en minus sinus. Shock. Señor Herrera, no entiendo. Los niños están bien cuidados, soy cualificada, tengo formación. Gabriel la interrumpió. Sí, tiene formación, pero la formación no lo es todo. Mañana conversaré con Elena. Después de que Fernanda recogiera sus cosas y se fuera, Gabriel se sentó en la cocina con Lucas y Valentina. Era la primera vez en meses que los tres estaban juntos realmente conversando, sin la tensión constante que se había instalado entre ellos después de la muerte de Isabel. Cuéntenme sobre Elena, dijo Gabriel. Y los niños hablaron sobre cómo ella realmente escuchaba cuando contaban cosas sobre Isabel, sin intentar cambiar de tema o dar consejos prefabricados. Hablaron sobre cómo sabía historias divertidas sobre sus propios hijos. Hablaron sobre cómo hacía que incluso la limpieza de la casa fuera interesante, tarareando canciones y haciendo bromas. Papá, dijo Lucas, Elena no intenta que nos olvidemos de mamá. Nos deja hablar de mamá e incluso nos ayuda a recordar las cosas buenas. Valentina asintió y dijo que hacer pastel juntos es una forma de decir que amas a alguien igual que hacía mamá. Gabriel sintió una punzada en el corazón. Durante meses había intentado proteger a sus hijos del sufrimiento, evitando hablar de Isabel. Creía que no mencionar a su madre les ayudaría a superarlo más rápido. Había instruido a todas las niñeras a distraer a los niños cuando se ponían tristes, a no alimentar la nostalgia, a centrarse en el presente y en el futuro. Pero quizás estaba equivocado. Quizás intentar que Lucas y Valentina olvidaran a Isabel era exactamente lo que les impedía sanar. Quizás necesitaban a alguien que entendiera que amar a alguien que se ha ido no es algo de lo que se necesite curar, sino algo que debe ser honrado e integrado a la vida de forma saludable. Esa noche, por primera vez en 8 meses, Lucas y Valentina se fueron a dormir sonriendo. Conversaron animadamente sobre lo que harían con Elena al día siguiente, sobre qué otras recetas podría enseñarles, sobre las historias que contaría. Gabriel los arropó en sus camas y por primera vez en mucho tiempo le dieron besos de buenas noches espontáneamente, sin que él tuviera que pedírselos. Gabriel se quedó despierto hasta tarde esa noche pensando en cómo había estado tan centrado en resolver el problema de sus hijos, que se había olvidado de estar realmente presente con ellos, pensando en cómo había externalizado el amor, creyendo que niñeras caras y cualificadas podrían sustituir su presencia, pensando en cómo una simple empleada de limpieza había conseguido en una tarde lo que meses de terapia y miles de pesos gastados en entretenimiento no habían logrado. A la mañana siguiente, sábado, Gabriel tomó una decisión inusual. No fue a la oficina. Por primera vez en meses decidió pasar el fin de semana entero en casa con sus hijos. Cuando Elena llegó para trabajar, Gabriel la estaba esperando en la cocina. «Buenos días, Elena», dijo él. «Me gustaría conversar contigo, Elena». Pensando que sería despedida por haberse metido donde no debía, se puso nerviosa. «Señor Herrera, si hice algo mal ayer», Gabriel la interrumpió. «No hiciste nada mal. Al contrario, hiciste algo que yo no estaba consiguiendo hacer. Les devolviste la alegría a mis hijos». Gabriel le contó a Elena sobre los últimos 8 meses, sobre la muerte de Isabel, sobre cómo Lucas y Valentina habían perdido las ganas de vivir, sobre todos los intentos frustrados de ayudarlos. Le contó sobre las niñeras que no duraban, sobre los juguetes caros que no despertaban interés, sobre la culpa que sentía por no conseguir ser un buen padre para sus hijos en la época en que más lo necesitaban. Elena escuchó todo con atención, sin juzgar, sin dar consejos baratos. Cuando Gabriel terminó, ella dijo algo que lo sorprendió. «Señor Herrera, usted no es un mal padre. Usted es un padre que está sufriendo tanto como sus hijos, pero no sabe cómo lidiar con ello. A veces, cuando perdemos a alguien muy importante, nos centramos tanto en intentar resolver el dolor que nos olvidamos de simplemente estar presentes con él». «¿Cómo así?», preguntó Gabriel. Elena explicó: «Los niños no necesitan olvidar a su madre para estar bien. Necesitan aprender a guardar el amor que sienten por ella, en un lugar especial del corazón mientras crean nuevos recuerdos felices. Ayer cuando hicimos el pastel, no estábamos intentando reemplazar a Isabel,
La estábamos honrando, haciendo algo que ella haría, pero a nuestro modo. Gabriel nunca había pensado en ello de esa forma. Elena, dijo él, me gustaría hacerte una propuesta. ¿Aceptarías trabajar no solo como empleada de limpieza, sino también ayudando con los niños? Te pagaría el doble de lo que ganas y tendrías todas las prestaciones. Elena se sorprendió. Señor Herrera, no tengo. Gabriel la interrumpió. He contratado a varias personas con diplomas. Ninguna de ellas consiguió lo que tú conseguiste en una tarde. ¿Tienes algo más? Importante que los diplomas. Tienes corazón. Pero había algo que Gabriel no sabía sobre Elena, algo que ella había guardado para sí misma durante todas aquellas semanas trabajando en la mansión. Elena no solo entendía de niños por instinto materno o experiencia de vida. Era licenciada en pedagogía, había trabajado durante años como maestra y tenía una especialización en psicopedagogía infantil. Sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando decidió honrar la memoria de Isabel en lugar de intentar que los niños la olvidaran. Señor Herrera, dijo Elena, hay algo que necesita saber sobre mí. Y entonces le contó su historia completa sobre su formación en pedagogía, sobre los años trabajando como maestra, sobre cómo tuvo que abandonar la carrera de sus sueños cuando su exmarido desapareció dejando deudas. Le contó cómo crió a 3 hijos prácticamente sola, sobre cómo siempre usó la educación y el amor como herramientas principales de crianza. Gabriel se quedó en shock. Eres licenciada en pedagogía y estás trabajando como empleada de limpieza. Elena sonrió tristemente. Señor Herrera, a veces la vida nos obliga a tomar decisiones que no queremos. Necesitaba trabajos que pagaran de inmediato y en efectivo. Ser maestra en una escuela pública paga muy poco y tenía cuentas que pagar, hijos que criar, una casa que no perder. Pero, ¿por qué no me contaste esto desde el principio?, preguntó Gabriel. Elena respondió, porque aprendí que la gente juzga por la apariencia y la situación actual, no por lo que fuiste o sabes hacer. Si hubiera dicho que era pedagoga el primer día, usted habría pensado, ¿por qué una pedagoga está trabajando como empleada de limpieza? Debe tener algún problema. Es más fácil dejar que nuestro trabajo hable por nosotros. Gabriel se sintió avergonzado. Elena tenía razón. Si ella hubiera mencionado ser pedagoga el primer día, él probablemente habría desconfiado, pensando que había algo raro. Habría hecho preguntas incómodas, quizás incluso investigado su pasado. Él juzgaba a las personas por su posición social y situación financiera, no por su carácter o competencia real. Elena, dijo Gabriel, quiero disculparme. Te subestimé completamente, te miré y vi solo a una empleada de limpieza cuando debería haber visto a una persona, una profesional, una madre experimentada que sabe cómo cuidar de niños mejor que nadie que haya contratado antes. En ese momento, Lucas y Valentina bajaron para desayunar y encontraron a su padre conversando con Elena en la cocina. Elena gritó Valentina corriendo a abrazarla. «Nos vas a enseñar a ser brigadeiro hoy». Lucas también se acercó animado. «Papá, Elena se va a quedar con nosotros hoy». Gabriel miró a Elena. «Si acepta mi propuesta, se quedará con nosotros siempre». Elena, emocionada, aceptó, no solo por el dinero, aunque necesitaba urgentemente un mejor ingreso, sino porque se había enamorado de aquellos niños heridos que tanto necesitaban amor y comprensión. Y así comenzó una nueva fase en la vida de la familia Herrera. Elena ya no era solo la empleada de limpieza, se convirtió en parte de la familia. Gabriel renegoció el contrato, aumentó su salario significativamente y le dio total autonomía para cuidar de los niños de la forma que considerara mejor. Pero lo más importante, Gabriel comenzó a pasar más tiempo en casa. Se dio cuenta de que había usado el trabajo como una fuga del dolor y de los desafíos de la paternidad en solitario. Con Elena allí para darle apoyo y orientación, comenzó a reaprender cómo ser padre, cómo estar presente, cómo honrar la memoria de Isabel, sin dejar que la tristeza dominara sus vidas. Los fines de semana, los 4 comenzaron a cocinar juntos. Gabriel, que nunca había pisado la cocina para hacer algo más que calentar comida preparada, aprendió a hacer pan, pasteles, pasta casera. Lucas y Valentina le enseñaban a su padre las recetas que Elena les había enseñado. Era una forma de conectar a toda la familia en una actividad que Isabel adoraba, cocinar con amor para quienes amamos. Elena creó tradiciones especiales para honrar a Isabel. Todos los domingos hacían su postre favorito. Mientras lo preparaban, conversaban sobre Isabel,
Contaban historias divertidas, recordaban momentos especiales. Valentina ya no lloraba de tristeza cuando hablaba de su madre. Ahora sonreía recordando las cosas buenas. Lucas volvió a tener apetito e interés por las actividades. Le pidió a Gabriel que lo inscribiera en clases de cocina para niños, porque quería aprender más recetas para hacer con la familia. Valentina, que había perdido las ganas de jugar, volvió a usar sus muñecas, pero ahora jugaba a hacer comidita para la familia, reproduciendo los momentos felices que vivía en la cocina real. Gabriel despidió al chofer particular que recogía a los niños de la escuela y pasó a recogerlos él mismo siempre que era posible. Descubrió que esos 20 minutos en el coche eran preciosos para conversar sobre su día, escuchar sobre los amigos, los maestros, los pequeños logros y desafíos cotidianos. Eran momentos simples, pero que creaban una conexión real entre padre e hijos. La mansión volvió a tener vida. El piano de cola fue afinado y Gabriel contrató a un profesor para enseñar a Lucas y Valentina a tocar, no para que reemplazaran a Isabel, sino para que pudieran tocar las canciones que a ella le gustaban como forma de homenajearla. La mesa del comedor volvió a ser un lugar de conversaciones y risas, no de silencio incómodo. Elena trajo a sus hijos a conocer a la familia Herrera. Javier, el ingeniero, se convirtió en un mentor informal para Lucas, enseñándole sobre construcción y matemáticas. Daniela, la estudiante de enfermería, jugaba con Valentina a cuidar de las muñecas enfermas, despertando en la niña un interés por ayudar a los demás. Carlos, más cercano a la edad de Lucas, se convirtió casi en un hermano mayor, enseñándole juegos, bromas y siendo un ejemplo de cómo ser responsable y cariñoso. Gabriel se dio cuenta de que había aprendido una lección valiosa sobre el prejuicio y el juicio. Durante meses había contratado a personas con los mejores currículums, las mejores formaciones de las mejores agencias, y ninguna de ellas había logrado conectar con sus hijos. Elena, que llegó a él en una situación aparentemente inferior, trabajando como empleada de limpieza, a pesar de ser pedagoga, fue quien devolvió la vida a su familia. Comenzó a repensar su forma de contratar empleados en sus empresas. Pasó a dar más valor a la experiencia de vida, al carácter, a la capacidad de conectar con las personas, no solo a los diplomas y certificados. Creó un programa de becas para empleados que, como Elena, tenían potencial, pero habían sido obligados por las circunstancias a aceptar trabajos por debajo de su cualificación. Meses después, Gabriel le ofreció a Elena la oportunidad de volver al área de la educación, pagando una especialización aún más avanzada y creando una posición especial para ella. Coordinadora educativa de las guarderías y escuelas que sus empresas mantenían para los hijos de los empleados. Elena aceptó, pero con una condición. Continuaría cuidando de Lucas y Valentina en sus horas libres porque se habían convertido en parte de su familia. La transformación fue completa. Gabriel aprendió que ser un buen padre no significaba comprar cosas caras o contratar a los mejores profesionales. Significaba estar presente, escuchar de verdad, honrar el pasado sin quedarse atrapado en él y crear nuevos momentos especiales todos los días. Lucas y Valentina aprendieron que era posible extrañar a su madre y al mismo tiempo ser felices de nuevo. Que amar a alguien que se ha ido no impide amar a las personas que están presentes. Y Elena aprendió que a veces los caminos más difíciles de la vida nos llevan exactamente a donde necesitamos estar. Si su exmarido no hubiera desaparecido, si no se hubiera visto obligada a trabajar como empleada de limpieza, quizás nunca habría conocido a la familia Herrera. Quizás nunca habría tenido la oportunidad de usar su experiencia y formación para transformar la vida de 3 personas que tanto necesitaban amor y comprensión. 6 meses después de aquel primer pastel de chocolate, la casa de los Herrera estaba irreconocible. La mesa del comedor siempre estaba puesta para 5 personas. Gabriel, Lucas, Valentina, Elena, y siempre un lugar extra para cuando uno de los hijos de Elena aparecía para cenar. Las paredes de la cocina estaban decoradas con fotos de la familia cocinando juntos, mezcladas con fotos antiguas de Isabel en una armoniosa combinación entre pasado y presente. Gabriel había aprendido a hablar de Isabel naturalmente, sin dolor excesivo, sino con una nostalgia cariñosa. Lucas y Valentina crecieron emocionalmente, aprendiendo que es posible llevar el amor por alguien que se fue sin que eso impida construir nuevas relaciones y vivencias. Elena finalmente consiguió usar su formación profesional en una familia que la valoraba no solo por los diplomas,
sino principalmente por el corazón. Pero la historia aún no había terminado. El verdadero giro argumental todavía estaba por llegar. En una tarde de domingo cualquiera, cuando Gabriel llegaría más temprano a casa y presenciaría una escena que le haría comprender completamente cómo Elena había salvado no solo a sus hijos, sino a toda su familia. Era un domingo de sol en octubre, casi un año después de 19. La muerte de Isabel. Gabriel había salido temprano para resolver una emergencia en una de sus obras, prometiendo volver para el almuerzo, pero el problema se resolvió más rápidamente de lo esperado, y decidió darle una sorpresa a la familia, parando en una panadería artesanal para comprar panes especiales y croissants que a Lucas le encantaban. Eran las 2:30 de la tarde cuando Gabriel estacionó en el garaje de la mansión. La casa estaba silenciosa, pero podía oír risas viniendo de la cocina. Risas genuinas, deliciosas, del tipo que no se escuchaban en esa casa desde mucho antes de que Elena llegara. Gabriel sonrió imaginando que probablemente estaban preparando alguna receta nueva, como se había convertido en tradición los fines de semana. Gabriel entró por la puerta principal, dejó las bolsas de la panadería en el vestíbulo y caminó silenciosamente hacia la cocina, queriendo dar una sorpresa. Pero lo que vio cuando llegó a la puerta de la cocina lo dejó completamente paralizado. No era solo una escena bonita o divertida, era algo mucho más profundo, algo que tocó su alma de una forma que jamás esperó. Elena estaba sentada a la mesa de la cocina con Lucas en su regazo izquierdo y Valentina en su regazo derecho, aunque ya eran demasiado grandes para eso. Los tres estaban compartiendo un pedazo gigante de pastel de zanahoria con cobertura de chocolate, comiendo con la misma cuchara y riendo de algo que Valentina acababa de contar. Los dos niños estaban completamente relajados, derretidos en el abrazo de Elena, como si fuera el lugar más seguro y feliz del mundo. Valentina estaba contando una historia sobre una niña de la escuela que había perdido un diente de leche justo a la hora de la foto de grupo, imitando la expresión sorprendida de su compañera con la boca abierta. Lucas reía tanto que casi se atraganta con el pastel. Y Elena reía junto, balanceándose ligeramente en la silla como si fuera un columpio humano. La mesa estaba llena de harina, chocolate y otros ingredientes, mostrando que habían pasado la tarde entera cocinando juntos. Pero lo que realmente emocionó a Gabriel no fue solo la felicidad de los niños, fue la expresión en el rostro de Elena. Miraba a Lucas y Valentina con un amor tan puro, tan genuino, tan maternal, que era imposible no reconocerlo. Aquella mujer amaba a sus hijos como si fueran suyos. No era cariño profesional o cuidado contratado, era amor verdadero, incondicional, del tipo que solo una madre siente. Gabriel observó por unos minutos sin ser percibido. Vio a Elena limpiando delicadamente un poquito de chocolate que había quedado en la nariz de Valentina. Vio cómo le arreglaba el cabello a Lucas con cariño. Vio cómo escuchaba cada palabra que los niños decían como si fuera la cosa más importante del mundo. Vio cómo Lucas y Valentina se acurrucaban en ella con una confianza total, una entrega completa, como los niños solo hacen con las personas que aman y en quienes confían completamente. En ese momento, Gabriel comprendió algo que lo golpeó como un rayo. Durante todos esos meses, había pensado que le estaba pagando a Elena para cuidar de sus hijos, pero la verdad era mucho más hermosa y compleja. Elena había adoptado a Lucas y Valentina en su corazón. No estaba solo trabajando allí, se había convertido en una segunda madre para ellos por pura elección del corazón. Lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Gabriel. No eran lágrimas de tristeza, sino lágrimas de una gratitud tan profunda que le dolía el pecho. Durante casi un año se había preocupado si le estaba pagando lo suficiente a Elena, si ella estaba satisfecha con el trabajo, si continuaría allí. Pero ahora lo entendía. Elena no estaba allí solo por el salario. Estaba allí porque se había enamorado de Lucas y Valentina, de la misma forma que una madre se enamora de sus propios hijos. Gabriel pensó en Isabel y por primera vez desde su muerte sintió una paz completa. Isabel no había dejado a sus hijos desamparados. De alguna forma misteriosa, el universo había enviado a Elena para cuidarlos con el mismo amor maternal que Isabel les habría dado. Era como si Isabel hubiera elegido personalmente quién cuidaría de sus hijos, enviando a alguien con el corazón lo suficientemente grande para amar a niños que no había engendrado. En ese momento, Valentina se dio cuenta de la presencia de su padre. ¡Papá!,
gritó ella, saltando del regazo de Elena para correr hacia Gabriel. Llegaste temprano. Hicimos pastel de zanahoria y brigadeiro y hasta un flan. Lucas también corrió hacia su padre, todo sucio de harina y chocolate, radiante de felicidad. Papá, Elena nos contó la historia de cuando era niña y hacía pastel escondidas de su mamá. Gabriel abrazó a sus hijos, pero sus ojos continuaban fijos en Elena, que se había levantado y estaba limpiándose las manos en el delantal, un poco avergonzada por haber sido sorprendida en ese momento tan íntimo con los niños. Disculpe, señor Herrera, dijo ella. Sé que están todos sucios, pero querían cocinar. Elena, interrumpió Gabriel, la voz embargada de emoción. No tienes que disculparte por nada. Al contrario, yo necesito pedirte disculpas. Elena se quedó confusa. ¿Disculpas? ¿Por qué, señor Herrera? Gabriel respiró hondo. ¿Por haber tardado tanto? En reconocer lo que realmente eres para esta familia. Gabriel se acercó a Elena con Lucas y Valentina, todavía pegados a él. Elena, acabo de entender algo muy importante. Durante todos estos meses pensé que estaba contratando una cuidadora para mis hijos, pero tú no eres una cuidadora contratada, eres una segunda madre para ellos. Los amas como si fueran tuyos, ¿verdad? Elena se emocionó y no pudo esconderlo más. Señor Herrera, sé que no son mis hijos, pero sí los amo como si lo fueran. No puedo evitarlo. Entraron en mi corazón de una forma que se detuvo sin poder continuar con lágrimas en los ojos. Y ellos te aman de la misma forma, dijo Gabriel. Lucas, Valentina, vengan aquí. Los niños se acercaron. Quiero que me respondan algo con toda sinceridad. ¿Qué representa Elena para ustedes? Lucas y Valentina se miraron y respondieron casi al mismo tiempo. Es como una segunda mamá. Valentina explicó. Papá, sé que mamá Isabel es nuestra mamá verdadera y está en el cielo, pero Elena nos cuida igual que mamá nos cuidaba. Hace comida rica, cuenta historias, nos abraza cuando estamos tristes, juega con nosotros. Es como si mamá la hubiera enviado para cuidarnos. Lucas asintió. Papá, cuando me pongo triste recordando a mamá, Elena no se enoja ni intenta distraerme. Se sienta conmigo y hablamos de mamá hasta que me siento mejor. Es como si ella entendiera que sentir nostalgia es normal y no es algo malo. Gabriel miró a Elena con una gratitud infinita. Elena, salvaste a mis hijos, los trajiste de vuelta a la vida cuando yo no podía hacerlo. Les devolviste la alegría, el apetito, las ganas de jugar, la capacidad de ser niños. Felices de nuevo. ¿Cómo puedo por algo así? Elena, llorando respondió, Señor Herrera, yo soy la que agradece. Usted me dio la oportunidad de volver a hacer lo que más amo, cuidar niños, enseñar, estar presente en los momentos importantes. Lucas y Valentina no solo recibieron amor, también me dieron mucho amor. Me ayudaron a sentirme útil y realizada de nuevo. Gabriel se dio cuenta de que necesitaba hacer algo especial para demostrar su gratitud. No solo un aumento de salario o mejores beneficios, algo que mostrara que había comprendido el verdadero valor de lo que Elena había hecho por su familia. Elena, tengo una propuesta para ti. En realidad no es una propuesta, es un reconocimiento. Gabriel pidió que todos se sentaran a la mesa de la cocina, en ese mismo lugar donde tantos momentos especiales habían ocurrido en los últimos meses. Elena, transformaste esta casa en un hogar. No solo cuidaste de mis hijos, te convertiste en parte de esta familia y quiero formalizarlo. Gabriel sacó un sobre que estaba guardado en un cajón de la cocina. Elena, aquí están los documentos de un apartamento de 3 recámaras en Coyoacán. Totalmente pagado y a tu nombre es mi regalo para ti y tus hijos, para que tengan la seguridad de una casa propia. Elena se quedó en shock total. Señor Herrera, no puedo aceptar esto. Es demasiado. Puedes y vas a aceptar, interrumpió Gabriel. Pero hay más. Aquí están los documentos de una cuenta de ahorros con 5,000 pesos para garantizar los estudios de tus hijos y tu seguridad financiera. Y aquí está el contrato de una posición permanente como coordinadora educativa de todas las escuelas y guarderías de mis empresas, con un salario de 150,000 pesos al mes. Todas las prestaciones y autonomía total para implementar tus ideas pedagógicas. Elena no podía parar de llorar. Señor Herrera, esto es mucho más de lo que merezco. Gabriel la interrumpió de nuevo. Elena, esto no es ni el 10% de lo que mereces. Le devolviste la vida a mis hijos. Me enseñaste a ser un mejor padre. Trajiste amor, alegría y propósito de vuelta a esta casa.
No existe dinero en el mundo que pague por eso. Lucas y Valentina estaban radiantes. Elena, ahora vas a vivir cerquita de nosotros, dijo Valentina. Y vas a tener una casa solo tuya, completó Lucas. Elena miró a los niños y luego a Gabriel. Acepto, pero con una condición. Quiero seguir viniendo aquí los fines de semana para cocinar con ustedes. Esto se ha convertido en una tradición familiar y la familia no se abandona. Gabriel sonrió. De hecho, esperaba que dijeras eso porque tengo una cosa más que proponerte. Respiró hondo. Elena, ¿te gustaría mudarte aquí? Esta casa es demasiado grande para nosotros tres y prácticamente ya vives aquí. Tus hijos podrían venir también. Seríamos una familia grande, mezclada, pero una familia de verdad. Elena se sorprendió. Señor Herrera, ¿estás seguro eso cambiaría completamente la dinámica de la casa? Gabriel respondió. Elena, la dinámica de esta casa ya cambió completamente desde que llegaste. Cambió para mejor. Lucas y Valentina tienen una segunda madre. Yo tengo una compañera en su crianza. Y tú tendrías una familia que te ama de verdad. Tus hijos tendrían más espacio, mejores condiciones de estudio, y todos nos tendríamos los unos a los otros. Lucas y Valentina comenzaron a saltar de alegría. Papá Elena va a vivir con nosotros y Javier, Daniela y Carlos también. Valentina estaba eufórica. Será como tener hermanos mayores. Lucas asintió. Y podemos cocinar juntos todos los días. Elena miró alrededor de aquella cocina donde tantos recuerdos especiales se habían creado, donde había visto a dos niños heridos volver a la vida, donde ella misma había redescubierto su vocación y propósito. Gabriel, dijo ella, llamándolo por su nombre por primera vez. Apo, pero no como empleada o arrimada. Si vamos a ser una familia, vamos a ser una familia de verdad con todas las responsabilidades y alegrías que eso significa. Gabriel se emocionó al ser llamado por su nombre. Exactamente como una familia de verdad, asintió él. De hecho, hay una última cosa que quiero darte. Gabriel tomó otro sobre. Aquí están las acciones de una de mis empresas. Ya no eres solo una empleada, Elena. Eres mi socia en la empresa de educación infantil que vamos a crear juntos. Tus ideas pedagógicas, tu experiencia con niños, tu capacidad de transformar vidas, todo eso ayudará a cientos de otros niños. Elena apenas podía creer lo que estaba sucediendo. En menos de un año, había pasado de ser una empleada de limpieza con dificultades financieras a ser socia de una empresa educativa con casa propia, seguridad financiera y una nueva familia que la amaba de verdad. Gabriel, esto parece un sueño. Tengo miedo de despertar y descubrir que nada de esto es real. Gabriel se levantó y abrazó a Elena con Lucas y Valentina, corriendo para unirse al abrazo. Es real, Elena. Tú transformaste nuestra realidad y ahora nosotros vamos a transformar la tuya. Mereces toda la felicidad del mundo porque nos trajiste felicidad a todos nosotros. Esa tarde llamaron a los hijos de Elena para contarles las novedades. Javier, Daniela y Carlos se emocionaron y se alegraron por su madre, pero sobre todo, admiraron a Gabriel por haber reconocido su verdadero valor. Mamá, dijo Javier por teléfono, finalmente alguien te vio como nosotros siempre te hemos visto. Una mujer increíble que merece lo mejor de la vida. Daniela, siempre cariñosa, dijo, Mamá, siempre has cuidado de todo el mundo. Ahora es el momento de que alguien cuide de ti también. Carlos, el más joven, estaba entusiasmado. Mamá, ¿eso significa que voy a tener hermanos menores? Siempre quise ser hermano mayor. Gabriel organizó una reunión familiar para el día siguiente, donde todos se conocerían mejor y conversarían sobre cómo sería la nueva dinámica de la casa. Javier, que estaba terminando la carrera, la ingeniería podría usar una de las suites como estudiar y hacer proyectos. Daniela tendría espacio para estudiar enfermería con tranquilidad. Carlos tendría la oportunidad de estudiar en una escuela privada, mejor cerca de la escuela de Lucas. Pero la transformación más bonita no era material, era emocional. Lucas y Valentina ganaron no solo una segunda madre, sino una familia extendida con hermanos mayores que los adoraban. Gabriel ganó una compañera en la crianza de sus hijos y una perspectiva completamente nueva sobre lo que realmente importa en la vida. Los hijos de Elena ganaron mejores condiciones de vida y la oportunidad de ver a su madre finalmente reconocida y valorada como merecía. Y Elena ganó algo que había perdido cuando su exmarido la abandonó. La sensación de que la familia no es solo quien comparte la misma sangre, sino quien comparte el mismo amor, había creado una nueva familia basada en el cariño,
el respeto mutuo y la gratitud sincera. 3 meses después, la casa de los Herrera estaba completamente transformada. La sala del comedor ahora tenía una mesa para 8 personas, siempre llena durante las comidas. La cocina había sido ampliada para acomodar a todos los cocineros de la familia, porque ahora todos cocinaban juntos, desde Carlos, que aprendía recetas básicas, hasta Javier, que descubrió un talento para las pastas artesanales. Gabriel creó un ritual especial. Todos los jueves por la noche era la noche de la gratitud, donde cada miembro de la familia compartía algo por lo que estaba agradecido esa semana. Esas conversaciones fortalecieron aún más los lazos entre todos y enseñaron a los niños a valorar las pequeñas alegrías del día a día. La empresa educativa de Gabriel y Elena comenzó a funcionar 6 meses después. Crearon una red de guarderías y escuelas infantiles basadas en la filosofía de que la educación se hace con amor, no solo con métodos. Elena implementó programas donde las familias participaban activamente en la educación de los niños, cocinando juntas, contando historias, creando memorias especiales. El éxito fue inmenso. En menos de un año tenían 5 unidades funcionando en la Ciudad de México, con lista de espera de padres queriendo matricular a sus hijos. El diferenciador era claro. Allí los niños no solo eran educados, eran amados. Elena entrenó personalmente a cada educadora, enseñando que las técnicas pedagógicas son importantes, pero el corazón es fundamental. Lucas y Valentina crecieron emocionalmente de forma impresionante. Lucas, que a los 8 años había perdido las ganas de vivir, a los 10 era un niño confiado, alegre, que ayudaba a cuidar de sus hermanos y ya hablaba de ser cocinero o profesor cuando creciera. Valentina, que a los 5 años había perdido el apetito y la alegría, a los 7 era una niña radiante, llena de sueños, que le contaba a todos que tenía 2 mamás, una en el cielo y una en la tierra. Gabriel aprendió que ser rico de verdad no significa tener millones en el banco, sino tener personas que te aman de verdad a tu alrededor. Redujo su carga de trabajo a la mitad, delegó más responsabilidades y pasó a priorizar los momentos en familia. Descubrió que los mejores negocios de la vida son las relaciones sinceras que construimos. Elena realizó el sueño de toda madre, ver a sus hijos tener mejores oportunidades sin perder los valores que ella les había enseñado. Javier se graduó en ingeniería y fue contratado por una de las empresas de Gabriel, no por favoritismo, sino por competencia. Daniela se convirtió en enfermera y trabaja en uno de los mejores hospitales de la ciudad. Carlos, ahora estudiando en una excelente escuela privada, sueña con ser médico y ya hace trabajo voluntario en hospitales. La historia de la familia Herrera Sánchez, como pasaron a llamarse, se extendió por la comunidad educativa y empresarial. Gabriel fue invitado a dar conferencias sobre liderazgo y relaciones humanas. Elena se convirtió en un referente en educación infantil humanizada, pero lo más importante, se convirtieron en un ejemplo de que las familias pueden ser creadas por el amor, no solo por la genética. 2 años después de aquel domingo emocionante, cuando Gabriel llegó más temprano a casa, organizaron una fiesta Especial. Era el aniversario de la familia, celebrando la fecha en que Elena había hecho el primer pastel con Lucas y Valentina. La fiesta tuvo lugar en la mansión, pero fueron invitadas todas las familias de Mildo, las escuelas que habían creado, empleados de las empresas, amigos que se habían convertido en familia a lo largo del tiempo. Gabriel dio un discurso emocionante en esa fiesta. Hace 2 años, pensaba que lo había perdido todo cuando Isabel murió. Creía que mis hijos nunca más serían felices, que yo nunca más sabría cómo ser un buen padre. Pero el universo envió un ángel disfrazado de empleada de limpieza para enseñarnos que la familia se construye todos los días con amor, paciencia y presencia verdadera. Elena también habló. Cuando empecé a trabajar en casa de Gabriel, pensaba que solo estaba haciendo limpieza para ganar dinero. No imaginaba que estaba entrando en un viaje que cambiaría completamente mi vida y la vida de mis hijos. Aprendí que no existen empleos pequeños cuando pones amor en lo que haces. Aprendí que valorar a las personas por lo que son, no por lo que tienen, puede transformar vidas completamente. Lucas, ahora con 10 años, también quiso hablar. Cuando mi mamá Isabel murió, pensé que nunca más iba a ser feliz. Pero Elena me enseñó que podemos sentir nostalgia y ser felices al mismo tiempo. Que amar a alguien que murió no significa que no podamos amar a alguien que está vivo. Ahora tengo 2 mamás, una que me enseñó a amar y otra que me enseñó que el amor nunca se acaba.
Valentina, a los 7 años, sorprendió a todos con su madurez. Elena me enseñó que familia no es solo quien nace junto. Familia es quien se queda junto, quien cuida del otro, quien hace comida rica y cuenta historias bonitas. Soy muy afortunada porque tengo una familia gigante, llena de amor. En esa fiesta, rodeado por más de 200 personas que de alguna forma habían sido tocadas por la historia de la familia Herrera Sánchez, Gabriel miró a su alrededor y sintió una gratitud profunda. Isabel estaría orgullosa de ver cómo Lucas y Valentina habían crecido fuertes y felices. Estaría feliz de saber que habían encontrado una segunda madre que los amaba tanto como ella los había amado. Elena miró a sus 5 hijos, 3 biológicos y 2 del corazón, corriendo y jugando juntos en el jardín, y sintió que su vida estaba completa. Todas las dificultades que había enfrentado, todas las veces que tuvo que trabajar en 3 empleos, todas las noches que lloró preocupada por el futuro de sus hijos, todo había valido la pena para llegar a ese momento. Gabriel aprendió la lección más importante de su vida, que el verdadero éxito no se mide por la cantidad de dinero que acumulas, sino por la cantidad de amor que eres capaz de dar y recibir. Que reconocer el valor de las personas y tratarlas con dignidad y respeto no es solo moralmente correcto, es la clave para una vida realmente rica y significativa. La historia de la familia Herrera Sánchez prueba que los milagros ocurren todos los días, disfrazados de personas simples que entran en nuestras vidas cuando más las necesitamos. Prueba que los prejuicios nos impiden ver tesoros que están justo frente a nosotros. Prueba que el amor verdadero no conoce barreras sociales, económicas o de clase. Hoy, 5 años después, Gabriel, Elena, Lucas, Valentina, Javier, Daniela y Carlos son una familia feliz y unida. La red de escuelas que crearon ya tiene 15 unidades y se está expandiendo. Miles de niños están recibiendo educación basada en el amor y el respeto. Cientos de familias están aprendiendo que educar con cariño es más eficiente que educar con reglas rígidas. Lucas, ahora adolescente, quiere estudiar gastronomía y sueña con crear un programa que enseñe a niños de escasos recursos a cocinar. Valentina quiere ser maestra como Elena y ya ayuda en las escuelas de la familia durante las vacaciones. Javier es un ingeniero respetado que nunca olvida de dónde vino. Daniela es una enfermera dedicada que trata a cada paciente como si fuera de su familia. Carlos se está preparando para entrar a la universidad para estudiar medicina y ya hace trabajo voluntario en hospitales. Gabriel se convirtió en un empresario diferente, conocido por valorar a sus empleados como personas, no solo como números. Elena es una de las educadoras más respetadas, invitada a congresos internacionales para hablar sobre educación humanizada, pero lo más importante son felices. El mensaje que esta familia esparce por donde pasa es simple, pero poderoso. Nunca subestimes el poder transformador del amor verdadero. Nunca juzgues a una persona por la situación momentánea en la que se encuentra, porque puedes estar perdiendo la oportunidad de conocer a alguien extraordinario. Siempre cree que, por peor que parezcan las cosas, el amor puede curar, transformar y crear milagros. Y cuando estés pasando por dificultades, recuerda, a veces el ángel que estás esperando puede llegar disfrazado de la persona más simple, en el momento que menos esperas para transformar tu vida de una forma que jamás imaginaste posible. La historia de Gabriel, Elena, Lucas y Valentina nos enseña que la familia se elige todos los días, que el amor verdadero no tiene precio y que los mayores tesoros de la vida no pueden ser comprados, solo pueden ser dados y recibidos con el corazón abierto. Si te gustó esta historia sobre segundas oportunidades, amor verdadero y cómo una persona simple puede transformar vidas enteras, deja tu like en el video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias emocionantes como esta. Comparte este video con alguien que necesite creer que los milagros todavía suceden. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has tenido a alguien en tu vida que llegó de forma simple, pero trajo una transformación gigante? Hasta la próxima historia. M.